Una familia de apariencia normal, en uno de los lugares más acomodados de San Isidro, ocultaba uno de los secretos más truculentos de los que se tenga memoria. Tanto que los ecos del horror aún resuenan a más de 30 años de ocurridos. ¿Mejor? Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ahí voy. ¿Cuándo comemos? Está preparando mamá. Vamos, Alex. Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. Tranquilo, es la comida. El fenómeno que se produjo con el clan Pucho a partir del estreno reciente de la película que relata la vida criminal de esta familia de San Isidro, parecería que tiene que ver más que nada con la necesidad que tenemos los argentinos de encontrar un enemigo público. 30 años después, la película pone sobre la consideración pública las andanzas de esta familia tradicional de San Isidro, de buena posición económica, que se codeaba con empresarios y que mantenía una doble vida. Por un lado, el hecho de que se codeaban con familias de buena posición económica, con un hijo exitoso en los deportes, como era Alejandro, quien jugaba en la primera del CASI, quien integraba el seleccionado argentino de rugby Los Pumas, y por otro lado, el costado oscuro de esta familia, que basaba y fundaba todo su buen pasar económico en dinero obtenido de secuestros extorsivos. El clan Pucho fue una organización delictiva familiar que entre el 82 y el 84 cometió secuestros extorsivos y luego fueron detenidos por la Policía Federal Argentina. Este paradigma de organización delictiva tenía varios ingredientes muy llamativos para la época. Primero, todos los secuestrados eran empresarios o personas destacadas en el área del rugby de zona norte de la provincia de Buenos Aires, específicamente algunos de ellos jugaban en el Club Atlético San Isidro. Todas eran personas con familias poderosas, familias ricas, con familias potentadas y que eran víctimas de esta organización de secuestros extorsivos, una de las más resonantes en toda la historia delictual de la República Argentina, el clan Pucho. Detrás del horror hay un nombre: Arquímedes Pucho. Había nacido el 14 de septiembre de 1929 en el barrio de Barracas. Era el mayor de 3 hermanos. Con Epifanía Ángeles Calvo, una profesora de contabilidad y matemática, tuvo 5 hijos y se afincó en San Isidro, un lugar paquete al cual pertenecer. Lo que encuentro llamativo de la historia del clan Pucho tiene que ver con esto del golpe al corazón de la sociedad sanisidrense, al corazón de la sociedad del rugby de la provincia de Buenos Aires, el rugby de élite de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, en este combo, en este mix de jugadores de rugby y de poderosos empresarios, muchas familias han quedado sin sus seres queridos y con mucha tristeza en sus corazones. Un repaso por su vida no permite anticipar su futuro como delincuente.
Pucho egresó del Colegio Comercial Hipólito Vieites de Buenos Aires y se recibió de contador en la Facultad de Ciencias Económicas. Entre 1947 y 1964 fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aseguran que el presidente Juan Domingo Perón le entregó el diploma porque era el diplomático más joven de la época. Realizó misiones de correo diplomático en Madrid. En 1973 concurrió a la Escuela Superior de Conducción Política, que dependía del Movimiento Nacional Justicialista, y fue nombrado subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Buenos Aires. Su derrotero comenzó cuando fue echado por un presunto contrabando de 50 armas a Italia. Los golpes de la guerrilla, la AAA y los militares fueron la fuente de inspiración de su nueva vida delictiva. A principios de los 80, se unió a la mano de obra desocupada de los años oscuros de la Argentina. Todo empezó cuando el patriarca se unió a Guillermo Fernández Laborda, a quien conocía de la Escuela de Conducción Política del PJ. También se unirían Rodolfo Franco y Roberto Oscar Díaz, y Alejandro, el hijo de Arquímedes. El papel de Alejandro era clave. Joven, bien parecido y deportista, con un exitoso presente en el Club Casi y en los Pumas. Era quien servía de señuelo para atrapar a las víctimas. En 2015 llega la historia de un clan. Pucho. Es un renombre. Está condenado a la fama. Ven a ver un amigo que te quiere conocer. Una familia en apariencia perfecta. No tiene nada de malo querer pertenecer. Un hijo mayor, ejemplar y exitoso. Pero los siniestros secretos familiares lo llevarán a un infierno personal del que no podrá escapar. Quiero que frenes a uno de esos pelotudos en la calle como si fuera algo casual. ¿Se te ocurre a alguien? En realidad da clases ella. Está para casa y abre el portón. ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo sigue esto? Sube a tu cuarto, armar el bolso y anda a entrenar. O le digo a los muchachos que le peguen un tiro en la cabeza a tu amigo. ¿Sabes lo que es para un pibe como Alejandro entregar a un amigo? Me estoy traumando de por vida. Vos querés que lo haga a cambio de nada. No lo gastes todavía. Espera un poco. Te digo que me encariñé un poco con Fede. Lo voy a extrañar. En todos estos secuestros seguidos de muerte hubo un factor común, la presencia de Alejandro, quien para la justicia habría sido el entregador, el hombre que hacía amistad, que se codeaba con estos empresarios a partir de sus relaciones que surgían jugando al rugby, y después los entregaba. Las personas que los conocieron aseguraron que era imposible imaginar que los Pucho tuvieran una vida criminal paralela. Yo a Alejandro Pucho les cuento, yo lo conocí en el año 1977. Hicimos la colimba juntos. Estábamos los dos en el Estado Mayor General del Ejército, él jugaba en los Pumas. Yo estaba en la Dirección de Estudios Históricos y él estaba en el Salón San Martín. Y nos cruzábamos todos los días comiendo un sándwich ahí en el entrepiso del Estado Mayor, del comando en jefe en ese momento. Y ahí nos charlamos mucho, él era un gran jugador de rugby. Nadie se imaginaba que su padre y su familia iban a hacer lo que hicieron. Nadie sabía lo que ocurría en el tenebroso sótano, ni en el baño del piso de arriba de la vivienda. Incluso los compañeros de rugby de Alejandro defendieron su inocencia durante muchos años. Pero Arquímedes tenía un antecedente. En 1973 había sido detenido por el secuestro de Segismundo Pels, directivo de Bonafide, pero no pudieron probar su participación. Comando de Liberación Nacional era la firma con la que se comunicaban con las familias de sus víctimas desde 1982. Una firma previsible tras los años de plomo en el país. A Arquímedes se le conocieron vínculos con la facción ultraderechista Tacuara.
¿Qué va a contar en su memoria? ¿Qué nos puede adelantar? Y en la memoria voy a comentar todo lo que corresponde al ayornamiento del movimiento peronista y lo que fue la razón de la lucha armada, por qué aparecieron las formaciones especiales, por qué el general Perón en su momento dijo la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, y bueno, no había otra manera de que tomar el gobierno para sacar a los usurpadores, y gracias a nuestra fuerza, hoy la presidenta Cristina maneja maravillosamente un país constitucional. 4 víctimas tuvo la familia Pucho en su haber, al menos eso es lo que figura en la condena que le impuso la justicia federal. De esas 4 víctimas, 3 terminaron muertos. Fue Ricardo Manukyan, de 23 años, la primera víctima del clan en junio de 1982. Rackbier, como Alejandro, se sospecha que el hijo mayor de Pucho fue quien lo sugirió. Es claro el caso del secuestro de Manukyan, donde quien se presenta como carnada es el propio Alejandro Pucho, quien detuvo su auto en la zona del Café de las Artes, frente a la Facultad de Derecho, le hizo señas al vehículo en el que venía Manukyan, quien lo reconoce y se detiene porque estaba él. En ese momento surgen los otros integrantes de la banda y terminan secuestrando a Ricardo Manukyan. Lo tuvieron 9 días cautivo y exigieron un rescate de $250.000. Cobraron el dinero, pero igualmente lo mataron. Sabían que podía reconocerlos. Ricardo fue secuestrado y asesinado en 1982. Lo mataron a pesar de que habían pagado el rescate de $250.000. Recuerdo cuando fuimos en caravana a varios medios de comunicación, yo estaba en Radio Mitre en aquella época, también en 87, a buscar la máquina de escribir que la habían arrojado en la zona de Escobar, en una laguna, en una suerte de riacho, y allí estaba la máquina de escribir con la que habían enviado los mensajes pidiendo el rescate por Ricardo Manukyan. El segundo secuestro se realizó el 5 de mayo de 1983. Eduardo Aulet, la nueva víctima, tenía 25 años y también era conocido por Alejandro del circuito del rugby. Durante varios días lo mantuvieron encerrado, primero en un ropero y luego encadenado en un baño en el piso de arriba de la casa de los Pucho. El clan cobró el rescate, alrededor de $100.000, pero de todos modos mataron a Aulet. Yo recuerdo en el caso de Pucho varias cosas, ¿no? La imagen más presente que tengo es cuando encuentran el cuerpo de Aulet. Esto fue a través de un interrogatorio al albañil que había construido el cuarto donde estaban secuestrados, por ejemplo, entre otros Aulet, Bollini de Prado y Manukyan. Él marca dónde estaba enterrado el cadáver de Aulet, Eduardo Aulet. Allí llega el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Policía Federal, estaba el juez Piotti, estaba la mujer de Aulet, empiezan a ver, el cubano Vilca marca el lugar, allí empiezan a cavar y se encuentra el cuerpo de Aulet, lo reconoce la mujer por una cadenita, obviamente había sido muerto 3 años antes, ¿no? Quedaban solamente los restos óseos. La mujer lo reconoce por la cadenita. Y allí queda claro el que lo mata a Aulet es Roberto Díaz. Roberto Díaz y Fernández Laborde, por órdenes de Arquímedes Pucho, tenía, según cuenta el cubano Vilca, una bolsa de arpillera en la cabeza, pedía por favor que no lo maten porque habían pagado el rescate, creo que habían sido $150.000 o $250.000, y Arquímedes Pucho le dice a Roberto Díaz, matalo, si querés formar parte, matalo. Y le dispara en 2 oportunidades en la nuca. Y lo enterraron vivo a Aulet. Según cuenta el cubano Vilca, el cuerpo se movía. Por eso es la imagen más cercana que tengo, porque no vio nunca la cara de la mujer de Aulet.
Su tercer objetivo fue Emilio Nahum, pero no lograron trasladarlo hasta la temible casona de San Isidro. El 22 de junio de 1984, cuando Arquímedes y sus socios quisieron secuestrarlo, el hombre, de 38 años, se resistió y recibió un disparo fatal dentro de su auto. Cuando lo secuestran Emilio Nahum, esto fue en la zona de Plaza, ahí por Recoleta. Lo secuestran a Nahum, Emilio Nahum se resiste a los golpes y lo mata Fernández Laborda, o Franco, no me acuerdo cuál de los dos, lo matan y en ese momento aparece en televisión la imagen de Guglielminetti. Y ahí Guillermo Patricio Kelly hace toda una simbiosis y habla de Aníbal Gordon. Y por eso se lo vincula a Alejandro Puccio con Guglielminetti y Aníbal Gordon, que fueron dos caras emblemáticas de la represión de la década del 70. Ahí se lo empieza a vincular y finalmente la investigación se desvía hacia lo que era el clan Puccio, que digamos, se destacaban por matar y secuestrar a los amigos de la familia, porque Manoukian y Aulet jugaban el rugby con Alejandro Puccio. Si bien Aulet jugaba en el CASI, el que jugaba en el Psique de Emilio Nahum, que eran amigos de Alejandro Puccio, porque era un tipo muy vinculado en el mundo del rugby, un tipo muy, muy querido. Tocó un padre que no pude elegir. Estamos en un contexto político ideal para este proyecto nuevo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. ¿Escuchaste algo? Cada uno de ustedes está acá porque tiene algo para aportar. Si no hacemos esto, ninguno va a tener la garantía de que somos familia. Secuestran gente cada 2 por 3 y nadie dice nada. La banda no iba a detenerse. Tenía una lista de al menos 10 potenciales víctimas. Cuando la banda decidió secuestrar a Bolini de Prado, Arquímedes ya había acondicionado el sótano. Incluso habían puesto unos fardos mojados para que la mujer pensara que estaba en el campo. Su plan era que todas sus futuras víctimas fueran a parar ahí, mientras él negociaba los rescates. Les reitero la suma a entregar. $1 millón en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. ¿Quién hizo la cárcel esa que tenían en su casa, o el lugar ese donde estaba la gente detenida? Esa fue una circunstancia que nos obligaron a aceptar, porque la señora Bolini del Prado era mercadera de la muerte, tenía una funeraria y en combinación con los militares y la policía encerraban a los CNN que decían ellos. Lo que la banda no sospechaba era que la familia de esta mujer sí acudiría a la policía. Hola. 92, 93, 7273. ¿Sí? El señor Oscar Prado, por favor. Mi mamá, ¿cómo está, señor? Perfectamente bien. Está bien, toma los remedios. Toma los remedios, está atendida, se le da masaje una vez por día. Ajá. No tiene ningún problema. Mañana, sobre las 10 de la mañana. ¿A las 10 de la mañana? Los llamaremos y le vamos a indicar dónde debe retirar el nuevo comunicado. Yo no puedo reunir ese dinero. Bueno, quiero que me tire para colmo de sábado. Hoy fui a pedir a otro amigo. Yo le voy a tener $41.000 acá. Bueno, usted tómese el tiempo que usted quiera.
23 de agosto, un grupo policial armado con pistolas y ametralladoras irrumpió en Martín y Omar, 544. Arquímedes fue detenido en Parque Patricios al intentar cobrar un rescate de $250.000. ¿Ustedes creen que soy un pelotudo? Mi casa está llena de dinamita. Si entran, van a volar en pedazos, amenazó el patriarca. No le hicieron caso. En el sótano encontraron a la víctima, que estuvo un mes encadenada a un catre. La cuarta víctima de esta sucesión de secuestros de la banda integrada por los Pucho fue Nélida Bollini de Prado. A Nélida Bollini de Prado lograron rescatarla con vida, fue la única sobreviviente de los 4 secuestros que le pudieron probar, porque se cree que Arquímedes Pucho, el jefe de este clan, tuvo alguna participación en quien era uno de los dueños de la confitería Bonafide, de la chocolatería Bonafide, pero este hecho nunca se lo pudieron probar. El final de la banda de los Puchos se produjo justamente 30 años después y le costó tiempo a la justicia federal relacionar los 4 secuestros, porque la punta del ovillo para terminar con la banda fue justamente el secuestro y el posterior rescate con vida de Nélida Bollini de Prado, que tenía una funeraria en la zona de Caballito y además era madre de los dueños de una agencia de autos en la zona de Lavallol. Alejandro fue detenido en el operativo. Su hermano menor, Daniel, alias Maguila, Win, en el Club Casi, detenido junto a Arquímedes en Parque Patricios. El primer eslabón de la cadena que se rompió en esta banda se produjo a partir de la captura de Daniel Pucho, hermano menor de Alejandro, 2 o 3 años menor, que también jugaba al rugby en el Casi, a quien detuvieron en una estación de servicio de la zona cercana a la cancha de Huracán. En su poder, la policía, me refiero a efectivos de la División Antisecuestro de la Policía Federal, le secuestraron los números de teléfono de los hijos de Nélida Bollini de Prado. Él terminaba de hacer el llamado extorsivo en el cual estaba negociando el cobro del rescate por Nélida Bollini de Prado, cuando la policía lo detuvo en esa estación de servicio. Hola. Hola. Sí, señor. Mira, hemos tenido problemas para comunicar. Hola. La policía directamente lo llevó detenido a Daniel Maguila Pucho y le preguntó dónde estaba secuestrada, dónde estaba cautiva Nélida Bollini de Prado. Él no dudó, confesó y aportó la dirección de la vieja casona de Martín Omar al 500, donde la policía, después de obtener una orden que le dictó la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y también el juez federal de San Isidro, Alberto Daniel Piotti, irrumpieron en esa casa, detuvieron a Arquímedes Pucho, a Alejandro Pucho y a toda la familia. Estaba la propia esposa de Arquímedes y madre de Alejandro y Daniel, Epifanía Calvo. Se salvó de ser detenida Silvia, la otra hija de Arquímedes Pucho y de Epifanía Calvo. Ella se comprobó que no tuvo nada que ver, ya no vive más en el país y quedó al fuera de toda investigación judicial. Arquímedes, sus socios Guillermo Fernández Laborda, Rodolfo Franco y Roberto Oscar Díaz, y su hijo Alejandro, fueron condenados a reclusión perpetua. Arquímedes Pucho fue condenado en el año 95 a reclusión perpetua porque la justicia lo consideró presunto responsable de los secuestros y asesinatos de Emilio Laún, Eduardo Aulet y Ricardo Manuquian, y también del secuestro de Nélida Bollini de Prado. Prisión perpetua fue la pena que le impusieron a Alejandro Pucho, el ex jugador del seleccionado de rugby argentino, los Pumas. Hay un tema: los Pucho eran la cara visible de esta banda. En la casona de Martín y Omar al 500, en el sótano de esa casona, habían acondicionado una especie de cárcel, una especie de un lugar donde mantenían cautiva a sus víctimas. Pero había otros integrantes también en la banda que no formaban parte, en los que no había lazos de sangre
con los Pucho. Uno era Rodolfo Franco, un exteniente coronel retirado que también fue condenado por una participación necesaria en los secuestros, pero no fue directamente vinculado con los homicidios. El otro fue Guillermo Fernández Laborde, quien recuperó la libertad después de haber sido condenado al cumplir su mayoría de edad, 70 años, pero después fue detenido nuevamente y acusado de estafa. El otro integrante de la banda era Herculiano Vilca. Herculiano Vilca era un albañil de San Isidro que fue sumado a la banda supuestamente para formar parte de los grupos que se encargaban de tomar cautivos a las víctimas de los secuestros. También integró la banda Roberto Oscar Díaz, que era encargado de una agencia de venta de autos de alta gama en San Isidro. Todos ellos fueron condenados por tener alguna participación en los secuestros, pero las penas más graves, insisto, recayeron sobre Arquímedes Pucho y sobre Alejandro Pucho. En ese momento, la detención de la familia Pucho produjo un gran alboroto. Me estoy refiriendo a algo que ocurrió hace 30 años, en agosto del 85. En estos días se cumplieron 30 años de la detención de todos los integrantes de la familia Pucho. Produjo una gran conmoción en nuestro país, como también produjo todavía más conmoción el intento de suicidio de Alejandro Pucho, quien en un traslado en los tribunales porteños se arrojó desde un tercer piso. Alejandro Pucho falleció en 2008 por una neumonía. Antes había intentado quitarse la vida en 4 ocasiones. En 1985 se arrojó desde lo alto del edificio de tribunales. En el año 2005 fui a verlo a Alejandro Pucho al penal de Florencio Varela, donde estaba preso, con la idea de hacer un reportaje con él después de tanto tiempo, recordando el tema de Aulet, y me dijo que no. Y estuve charlando con él bastante tiempo, antes de que recupere su libertad, y yo lo vi realmente mal. Alejandro falleció luego de reiterados intentos de quitarse la vida. El más conocido fue cuando se tiró de uno de los balcones internos del Palacio de Tribunales y aterrizó en el techo de un kiosco que está en el patio central de Tribunales. Allí se les escapó a sus custodios, se paró en la baranda y se lanzó al vacío intentándose quitar la vida. Cuando se arroja Alejandro Pucho en Tribunales, el que estaba allí era Abu Arab, por Radio Mitre, fue el único que lo vio, que va a declarar al juzgado y se tira de un 5º piso y cae en el Tribunales, en el medio hay unos bancos, y cae sobre las chapas del techo del Banco Ciudad, que estaba allí en Tribunales. Y recuerdo los moretones y las marcas que tenía Alejandro Pucho. Estuvo 2 meses internado y después fue condenado. Nunca se recuperó, si bien salvó su vida, nunca se recuperó del todo de las heridas que le provocó justamente los múltiples cortes que sufrió cuando cayó contra uno de los vidrios ahí en la planta baja de Tribunales desde el 2º piso. Alejandro Pucho murió estando en una salida transitoria donde se estaba atendiendo, después de haber salido de la cárcel, insisto, beneficiado porque la justicia consideró que debía tratarse de esas dolencias que tuvo a partir de los intentos de suicidio y las infecciones múltiples que sufrió con el tiempo, y murió en un hospital en Avellaneda, donde había fijado domicilio, después de que la justicia lo benefició con esta decisión que le permitía tratarse fuera de la cárcel de todas las infecciones que sufría. Había conseguido la libertad condicional 8 meses antes de morir. Daniel, alias Maguila, otro de los hijos de Pucho, estuvo preso 2 años y fue liberado por falta de sentencia. Para cuando lo condenaron a 13 años de prisión, se había fugado. Quien se salvó de la justicia, quien logró eludir el accionar de la justicia, fue Daniel Maguila Pucho. Maguila le decían en el rugby, entre sus compañeros del CASI, a Daniel Pucho. Daniel
Maguila Pucho estuvo preso 3 años nada más. En el año 88 sus abogados lograron que la justicia le diera la libertad porque había pasado más del tiempo permitido por el Pacto de San José de Costa Rica, detenido sin que tuviera una condena firme. Fue así que al cumplir los 3 años de detención fue liberado. Aunque también acá hay un hecho importante. Se cree que la liberación de Maguila Pucho tuvo que ver porque él fue quien aportó el dato clave. Él fue quien le dijo a los efectivos de la Policía Federal comandados por el comisario Fernández, que lo detuvieron en esa estación de servicio cercana a la cancha de Huracán, que Nélida Bollini de Prado estaba cautiva en su casa. Pero ¿qué pasó? Él nunca se presentó en este proceso donde termina siendo condenado. Después de esos 3 años que estuvo preso, nunca más se presentó a derecho. Entonces, cuando le cayó la condena, él no estaba en el país, estaba prófugo. Nunca se presentó a la justicia. Se cree que estuvo viajando por Nueva Zelanda, donde había conseguido trabar amistad con varias personas a partir de una gira que hizo con el CASI. Se cree que estuvo en Brasil, estuvo también en San Luis, y la cuestión es que en 2011 prescribió esa condena a 13 años de prisión y la causa contra Maguila, contra Daniel Pucho, terminó quedando sin efecto porque él había pasado más tiempo prófugo que el monto de la pena que le había impuesto la justicia. Fue así que por esta alquimia judicial y por el hecho de que nunca se presentó ante la justicia después de haber salido de la cárcel en el 88, estamos hablando que en agosto de 2011 ya habían pasado 13 años de esa condena, la causa prescribió. Fue así que Daniel Maguila Pucho quedó sin condena en esta causa. Esto motivó obviamente la indignación de Rogelia Pozzi de Aulét, la viuda de Eduardo Aulét, también de Guillermo Manuquian, hermano de Ricardo Manuquian, que no pudieron nunca comprender por qué una persona que había cometido un secuestro y que estaba vinculado con la banda pudo haber quedado sin condena. El año pasado regresó al país para pedir una constancia de extinción de la pena. La obtuvo. Nadie sabe dónde se encuentra hoy. Condenado, con un eventual beneficio de prisión domiciliaria, recaló en el barrio El Molino de General Pico, La Pampa. El beneficio le fue revocado en 2004 al comprobarse que solía salir de su casa. Él se había recibido de abogado en la cárcel, estuvo 23 años preso, en 2002 lo dejaron, por su edad le otorgaron las salidas transitorias, pero después tuvo que volver a prisión porque había violado algunas condiciones de esas salidas transitorias que le impedían abandonar la casa donde tenía la pulsera electrónica. ¿Cómo sigue su situación procesal? Bueno, bien, estoy esperando nomás que el señor juez de ejecución penal me levante la arbitraria interdicción que me fijó en Pico. En este momento estamos apelando en la Cámara, estimo que va a tener que resolverse, y si no lo resuelve me queda poquito tiempo para esa liberación total y después para que yo pueda llevar adelante todas las interdicciones que pienso plantear por las arbitrariedades de los juicios que me han hecho y solicitar la reapertura de los mismos ante la presentación de nuevas pruebas. De ahí fue trasladado al Instituto Abierto de General Pico. Salió 3 años después. Terminó en un catre de una pensión, sin baño. Tuvo la suerte de que un pastor evangélico lo recibiera y le diera un poco de ayuda. Se había convertido supuestamente al culto evangélico, aunque no parecía. ¿Arquímedes se arrepiente de algo?
yo ya lo he hecho ante el Señor. Todo aquello que yo haya hecho mal, le he pedido perdón al Señor. Y como dice la palabra, el Señor lo reencuentra de nuevo. Arquímedes Pucho siempre negó su culpa en los crímenes de la banda, de la cual fue líder y cerebro. ¿Su mujer conoce la historia suya? No, con mi mujer está la situación, imagínense, que he tenido que pasar por arbitrariedad de los gorilas que me han condenado 23 años en presidio, todas esas circunstancias en el devenir del tiempo se malogran, ¿no es cierto? Usted siempre dice que es inocente. Pero por supuesto, porque no han tenido pruebas para condenarme, me condenaron políticamente y porque mi abogado me traicionó y porque la querella le pagó al juez Casal. ¿Asesinó a alguien alguna vez, Arquímedes? No, jamás. Yo he participado en la lucha armada y lo que me ha tocado realizar en lo que hemos tenido que conjugar como fuerza revolucionaria, bueno, lo hemos hecho, nada más. Era una guerra. Poco antes de morir, por una complicación derivada de un ACV a los 84 años en 2011, habló con la prensa. Sus declaraciones fueron una verdadera provocación. Ustedes a estas personas las secuestraron, en definitiva. Las detenían. ¿Y quién las mataba? Nosotros no las matamos. Se hizo un juicio conforme a la Convención de Ginebra, un juicio militar, se hicieron los cargos y en función de los cargos y la defensa que tuvieron, se los consideraron responsables y fueron, como determina la ley militar, ejecutados. Tiene lágrimas en los ojos, Arquímedes, nunca lo vi con lágrimas en los ojos. Es feo. ¿De qué se acuerda? Es feo de la vez. Te dije de entrada que no sé si me quedo o que me voy. ¿Tú te das cuenta? Es posible que un hombre que ha sido siempre valiente se esté despidiendo. Hace más. ¿De quién se despide? Del mundo. Fíjate que hubo un gran emperador romano que al morir dijo, lo tuve todo, disponía de todo, pero no me sirvió de nada. Cuando tuvo que irse se fue. ¿Llora cuando está solo? He llorado lágrimas de sangre, tomado de los barrotes, de las camas de mis celdas, por mi familia, por mis amigos, por todo. ¿Se lleva muchos secretos a la tumba? Es posible. ¿No los va a revelar? No puedo. ¿Por qué? Porque están en peligro las vidas de otras personas. Una noche a las 4 de la mañana que había fallecido, y bueno, concurrió el personal de SEM que constató esa circunstancia. Más allá de eso, se sabía de que ya estaba enfermo, había estado internado en el hospital hace un poco tiempo atrás. Bueno, nada, estaba en una pieza alquilada que estaba acompañado por una persona de una iglesia evangélica con muchos problemas de salud y bueno, dejó de existir. Sus restos se encuentran en la zona de Parias del cementerio público de General Pico. El final de la familia Pucho se dio con Arquímedes muerto, Alejandro muerto, la hermana de los Pucho, que insisto, nunca fue acusada por la justicia, viviendo en el extranjero, y con muchos ya de sus integrantes muertos. Y el resto de la familia, algunos que quedan con vida, se han, por supuesto, cambiado el apellido, por obvias razones. La familia está desmembrada. La madre de los Pucho tiene hoy aproximadamente 90 años y vive en reclusión y en soledad. Ha marcado este clan una página en la historia de la delincuencia argentina, una página particular respecto de los secuestros extorsivos. Este fenómeno que se está viviendo hoy con el clan Pucho tiene que ver con esta necesidad que tenemos, creo, los argentinos en este país de buscar siempre un enemigo público, y si ese enemigo público forma parte de una
familia acomodada, más todavía va a llamar la atención, como en el caso de los Pucho, como fue el caso de Robledo Puig, que fue el enemigo público número 1 en la década de los 70 y que había nacido en el seno de una familia también de buena posición económica de la zona de Villa Adelina. El petiso orejudo fue un asesino serial, después apareció Gilla Murano, Barreda y el clan Puccio, que también marca parte de la historia de la delincuencia argentina. Hoy por hoy, el reflejo de esta nueva película hace nada más ni nada menos que recordar lo que fueron esos 82, 83 y 84, cuando iban desapareciendo jugadores de rugby, empresarios ellos, secuestrados por esta familia, cuyas familias pagaron rescate para poder recuperarlos con vida y que sin embargo eran asesinados. Y recuerda también esta película ese momento triste de la historia de la República Argentina, ese momento donde una familia inclusive considerada de buen pasar económico de la zona de San Isidro, su casa de hecho estaba prácticamente sobre Barrancas de San Isidro, algunas cuadras antes que Barrancas de San Isidro, está muy bien ubicada, un caserón importante, donde allí ponían en cautiverio a sus víctimas. Digamos, también fue parte de esto que yo les decía, el golpe al corazón de la alta alcurnia saninsidrense, porque fue desde un propio habitante de San Isidro a otros habitantes de la misma zona norte. También tenemos la mala costumbre de creer que la delincuencia está asociada a la pobreza y llama la atención cuando una familia de clase acomodada, de buena posición económica, aparece vinculada con los delitos más aberrantes, como era haber secuestrado a gente que era amiga, que tomaba el té en la casa, que compartía terceros tiempos del rugby y que nunca esperaban que el enemigo estaba al lado. Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Bienvenido, hijo. Papá lo hizo por nosotros, Alex. No tiene en quién confiar. Si vos no lo ayudas es difícil para él. ¿Vos estás dudando? Es que no puedo, papá.